Hermano, Mano, una, Cupacha. una noche más, aquí una velada más, donde vamos a transmitir Nuevas historias, nuevas historias. experiencias, leyendas. Eh, ¿Cómo te fue en la semana, hermano? Bien, con calor, Eh, verano, de hecho, carnavales. de hecho, hace unos momentos acabamos de tener como que se podría decir limpieza, porque estas 2 semanas han sido un poco extrañas para nosotros y nuestro entorno familiar. Primero cuéntanos qué te pasó a ti, por ejemplo, la experiencia que... Ah, pesadillas. Pero cuéntale el contexto, pues cómo fue. El contexto fue de que estaba editando un video, un clip para TikTok, síganos en TikTok. Sigamos. Y bueno, también vi un video, ¿no? Ya Sí, te habían visto los videos ya me ya, habéis enviado para los que pueda videos editarlos para YouTube. y yo ya le estaba Ese mismo editando. día. Ya eran las 3 de la mañana en Ya estaba edición. editando el video, pero ya los clips ya me iba a dormir prácticamente. Hasta las 10, 11 estaba con sueño. Y no pude dormir, ¿no? Pura pesadilla tenía. Justo en el momento que ya estaba editando. Y justo después de eso, de que yo había terminado de editar, ya a la mañana siguiente llegó la noche y me agarró una parálisis de sueño. Y yo te conté, pero más o menos para el contexto a Sí, lo he escuchado. todos, estaba durmiendo a eso de las 2:30. A todo esto, parálisis del sueño. Explique, y también puede ser. ¿Qué? O sea, eso podemos explicar también, pues, ¿no? El parálisis del sueño es un estado, ¿no? Del sueño, Claro, no te donde puedes te mover. petrificas. Claro, no te Ya me ha puedes pasado mover. varias veces, ¿ah? Sí, Sí, antes, se siente como adrenalina y lo dejaba pasar, pero la más fuerte fue cuando me recuerdo claramente de que estaba viendo Chucky. Oye, ya. Chucky, imagínate. Y yo no la veo hace Yo años, tenía, ¿sabes? claro, yo tenía unos 10, 11 años, no sé. Y, y me agarró, pues, y, mano, yo estaba echado, pero en ese estado tú prácticamente puedes abrir los ojos y no te puedes mover, ¿no? Y Claro, te entras en un estado de ansiedad y te asustas, ¿no? Te sí, asustas y no sí. sabes qué hacer. Lo primero que es tratar de moverte, ¿no? Claro, Pero o sea, bueno, que quieres tratar de moverte, pero no puedes. O sea, exacto. piensas o tú estás consciente en ese momento y quieres mover tu brazo, pero no puedes. También he escuchado historias de que en ese mismo estado hay personas que logran sentir una presencia que las aplasta. En serio. Sí, que las aplasta y de ahí viene de que pues le está pisando un alma, dice, ¿no? Le está pisando un alma o le está aplastando un alma, ¿no? Pero ya son historias que se cuentan, ¿no? Pero sin embargo yo una vez nomás quizás vi como una bruja. Cuando vivía, ¿dónde? Claro, en casa de mis abuelos. Recuerdo claramente, no sé si había visto algo de terror, sin embargo, ya era muy seguido que me pasaba eso, la verdad sí, era muy seguido. Y ahora último ya no. Pero cuando me pasaba era un estado adrenalínico, que se podría decir un poco, pero también te asusta, ¿no? Claro, despiertas asustado, en Claro, shock, se quieres podría decir, moverte, ¿no? Claro. no se Algo puede. similar me pasó a mí. Estaba durmiendo, eran 2:30, 3 de la mañana. Y de la nada me despierto y no puedo moverme. No puedo mover para nada. Mi celular está a mi costado, pero, o sea, no lo podía coger, no podía ni siquiera mover mi pie. Y yo intentaba, o sea, yo tenía como que esa sensación de querer moverme, pero no podía. ¿Y no has tenido quizás una presencia que te aplasta? De hecho, no, pero en pleno movimiento, en conciencia, pude ver como que una sombra, Ya, algo así. también, eso puede ser, sí. Efectivamente, eso pasa. Es muy seguido. Hay personas que incluso en su mismo parálisis del sueño pueden ver quizás una sombra y se asusta. Y quizás puede ser un ente, nadie sabe. Hay muchas historias, De ¿no? hecho, hay una leyenda que de repente más adelante vamos a hablar del hombre sombra. No sé si habrás escuchado. Son personas que habitan en tus habitaciones y en medio de la noche son los que pasan, ¿no? Son estas almas, se podría decir condenados, pero no son malos, ¿no? Sino solo se dedican a andar en todo el mundo y hay ocasiones en que uno, o sea, uno de nosotros puede observarlos, ¿no? Y de hecho yo ayer, pues no, anteayer fue,
que terminé de editar el video y me pasó eso. No tenía la sensación de querer moverme, pero yo no podía. En ese lapso de querer moverme o no, puedo observar una sombra. Y en eso de tantos intentos me logro sentar. Pero yo ya estaba asustado y estaba sudado Ujú. todavía. Pero todo esto una recomendación es mantener la calma. O sea, mientras más sereno estés, eso pasa más rápido, aunque no lo creas. Si tú te mueves más, es peor. Lo mejor es que puedes hacer es mantener la calma y esperar. Y respira profundo en tu mente, contar. Y pasa solo. Aún así, también he visto en reportajes que, no sé, más adelante quizás lo cuente también. Pero ya brevemente que hay señoritas o señoras que las molesta un ente. Ya, No, de verdad, o sea, ya. y a este le dicen el fantasma violador. Oh, pero fuera de broma, hay un reportaje En el que sexto día. en, en el sexto día, Ya. claro, en el Sí, sexto día, sí he visto también ese que reporte. molesta a las mujeres, que la araña, Sí, sí, es un mente mañoso, algo un así. ente mañoso, exacto. Violador, no tanto porque El no ente fue, mañoso, un pues sí. mente mañoso. Sí, y existen, y puede ser cierto. Claro, Varios podría ser. especialistas ya han visto este caso y sí es cierto. Claro. No, pero bueno, no, sí es cierto. Sí, suena Da gracioso el miedo, suena nombre, gracioso, pero al final son pero cosas que pasan, ¿no? son cosas, experiencias que cuentan cada Sí. una de las personas ahí. Sí, va a ver también eso, pero En los de estos días, ¿cuántos reportajes que debemos investigar y contarlos aquí un poco, ¿no? sí, de hecho los seguidores que están, ¿no? Atentos a nuestros videos, a nuestras historias también, pues no se les pide que nos manden sus experiencias, que nos manden alguna historia que de repente quisiéramos que contemos, ¿no? Sí, Y poder y, transmitir de acá para que todos puedan ver las experiencias que tienen cada uno. y bueno, como no podemos tenernos tanto vamos a hacer como no va a ser como un speech, ¿no? Cada uno. Solo va a ¿No? ser así, narrar cada uno sus historias. Y hoy día, ¿qué historias más traído, hermano? De hecho, son varias leyendas, varios cuentos que se ubican en un mismo lugar, que tienen un sitio en común. Cerro de Pasco, no sé si has No he ido, he escuchado o si escuchado has ido. obviamente, es conocido ese Pasco como varios sitios, departamentos, lugares, ¿no? Yo he ¿Es tenido, departamento? No, es de ciudad. es departamento, ¿Departamento? departamento de Pasco y la ciudad Cerro de es Pasco. Cerro de Pasco. Ah, Pasco es un. Claro, Pasco. Pasco es el departamento. Estoy mal en geografía, ¿ves? En filosofía estoy mal. Ya ahí, Ya. ya. Entonces tus historias son se sitúan en Aparte. Cerro de Pasco. Claro, de hecho, yo cuando tuve 13, 14 o 15 años, yo visité el Cerro de Pasco porque tengo unos familiares allá y me contaron estas historias, estas leyendas que existen en el universo de Cerro de Pasco, ¿no? Tú, bueno, has visitado esos lugares, bueno, ese lugar Claro, Cerro de Pasco y quizás conoces las historias o sea, las historias donde tú vas a contar, conoces dónde se sitúan. sí, la mayoría de los lugares a que fui son donde me Lugares contaron. conocidos, Son conocidos por allá, leyendas. claro. De repente algunos no pueden reconocer, pero los que viven en Cerro de Pasco tal vez Claro. conozcan los lugares, ¿no? Y de hecho, Cerro de Pasco, para que sepan todos, es la ciudad más alta del mundo, con 4.338 metros sobre el nivel del mar. La ciudad más, o sea, donde hay población, una población Claro, que vive. Vaya, no sabía eso, ¿no? Pensé sí. que, no sé, era en el Everest, no cerca del Everest, por ahí, ¿no? Claro, pero Everest es una Claro, montaña, es una pues. montaña, ¿no? Es Ajá, un nevado. claro. En cambio, Cerro de Pasco es como una ciudad, es una ciudad que es la más alta del mundo. De hecho, cuando tenía la edad, cuando fui, tenía unos primos donde me llevaron a jugar partido, ¿no? Con sus amigos y todo eso. Y con decirte que a los 5 minutos ya estaba cansado. Claro, ahí No, no me llegaba el oxígeno para nada. Exacto. Pero sí, sí, sí. Hay que ser valiente para estar en Cerro de Pasco. ¿Y tu hermano? Cuéntame qué nos has traído hoy. Bueno, es una historia. Bueno, voy a contar unas cuantas historias, pero me basaré un poco principalmente en la ciudad de Yungay, ubicado en Ancash. Y Es una historia muy pues, triste. historia muy Un triste, poco desgarradora en fuerte. sí. Y Un poco bueno, fuerte también.
Claro, ¿no? Por más que todo el desastre que dejó, sí, todos los afectados que dejó en su momento exacto. y Pues de nada, repente algunas negligencias que se hablaron en ese momento, pero bueno, más y adelante lo hermano, descubriremos. ¿a cuántos metros se sitúa Cerro de Pasco, me decías, la ciudad? 4338. O que le dobla a la ciudad de Yungay. ¿Sabes por qué? Porque mira, Yungay se encuentra en un Valle Río Santa a ¿Ya? 2400 metros bajo el nivel del mar. O sea, Imagínate, mira, esto se sitúa en lugares altos, ¿no? Las historias claro. que vamos a contar ahora. Y pues nada, Y pues empezamos, ¿no? empezamos, Empezamos claro. con Cerro de Pasco. ¿Cómo se repasa? Como ustedes sabrán, en Cerro de Pasco hace demasiado frío. Empezamos con una leyenda, una historia que tal vez los lugareños de Cerro de Pasco sepan, ya que es una de las leyendas muy populares allá, que es el cura sin cabeza. El cura sin cabeza. El cura sin cabeza. Ok, De hecho, esto pasa, a ver, para no equivocarme, esto pasa en el lindero de Chupimarca y Yanacancha, en las pistas del camino hacia allá. Ahí se puede observar, o los viajeros contaban en su momento, que se observaba a un cura que no tenía cabeza rondando por ahí. Y para los que iban solos o grupo, no vivían, pues no vivían para contarlo, ¿me entiendes? Porque el sacerdote o el cura los mataba. ok. Y tanto era el temor de esta pista o de este tramo que nadie iba. O sea, era como una calle abandonada porque todos ya sabían que por ahí me rodeaba el cura sin cabeza. Entonces, vamos a contar la historia de un ingeniero industrial que llegó por primera vez a Cerro de Pasco a realizar trabajos. Sabemos que Pasco es una tierra minera, Pues sí. Y, y en sí, mucha contaminación también. claro, como Hay dato. muchas denuncias, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Estamos entrando Sí. en otro ámbito, pero Pero, pero solo para resumir, hay muchos niños ahí que por exhalación de plomo, no de mercurio, porque el mercurio se hace el oro, han sufren sufrido de varias enfermedades, pulmonía, ¿no? claro, varias Y es muy enfermedades. triste eso, ¿no? El gobierno no hace nada, ¿no? Pero bueno, Y este ingeniero va por su primera vez a la sierra, porque este era el capital. Va a Cerro de Pasco. Y tú sabes que en la mina trabajan de día, de noche, no tiene un horario flexible. Así claro. que le toca ir de madrugada por la ruta donde pasaba el cura sin cabeza. Pero este ingeniero no sabía, o nadie le había informado acerca de eso. Así que decide ir caminando él solo. Y en eso, en la cuarta parte del camino, a la mitad, siente que alguien lo sigue y siente la presencia de algo maligno. Entonces el ingeniero, devoto, creyente, comienza a rezar y ya con una voz firme y fuerte le dice que qué es lo que quieres, ¿no? O que si eres de aquí o eres del otro mundo, dime qué es lo que quieres. Entonces el cura, sin cabeza, oyendo los rezos y la voz firme con la que habló, decide arrodillarse ante él, presentarse y arrodillarse. Y entonces el ingeniero entiende que este sacerdote era un condenado. ¿Y no se asusta? Él era creyente, él era muy religioso, así que quería, claro, un poco temeroso, quería salvarlo. Porque un condenado, no sé si les conté la vez pasada, son personas que deambulan en todo el mundo buscando que alguien les salve de su eterna agonía, ¿no?
En este caso, el padre había cometido un pecado. Qué pecado. Y el ingeniero le vuelve a decir, ¿no? Que le va a ayudar, que lo va a salvar, pero que le diga en dónde cometió el pecado o qué pecado hizo, que le muestre, ¿no? Obviamente el cura, como no tiene cabeza, no puede hablar, le señala un cementerio que está al costado de una iglesia. Van, el cura lo lleva y ve un montículo de tierra en el cementerio. Y el cura apunta hacia ese montículo. El ingeniero decide escarbar y ve un cofre lleno de monedas de De oro oro. Ah, su y madre. plata. Y resulta que el cura se había robado de todos los peregrinos, de sus fieles, todos sus aportes a la iglesia. Claro, esto es referencia en épocas anteriores, ¿no? Donde las monedas eran de oro, Claro, las monedas plata. eran de oro. Entonces el ingeniero, ya no asustado, porque entendía que el condenado había aceptado su ayuda, le dice que va a organizar una misa al día siguiente para que salve su alma. Al escuchar esto, el cura se eleva y desaparece en la oscuridad. A partir de ese día nunca más se le volvió a ver al cura, ya que al día siguiente, este ingeniero, como lo prometió, hizo su misa para que puedan salvar su alma. Y así se fue de este plano. Se fue pero se logró salvar. Y hermano, muy buena historia, la verdad. Y sin más, hablemos de Yungay. Yungay, hermano, es una ciudad ubicada, bueno, fue una ciudad ubicada en Ancash, en la región de Ancash, en un valle. En esta ciudad tuvo más de 10.000 habitantes en promedio. Y cierto año, específicamente en 1970, eh, ocurre una tragedia. Antes de esta tragedia, los pobladores seguían su vida diaria, ¿no? Como cualquier ciudad. Había comercio, habían familias. Claro, diez era mil habitantes, ¿no? Claro, como es una una ciudad comunidad normal. bonita, ¿no? Sí. Mucha gente trabajadora, ¿no? Campesina, ¿no? Que día a día luchan por sus sueños, ¿no? Y su vida, Ciudad ganadera. la ciudad ganadera. Entonces, cierto día, en 1970, se viene un circo a las afueras de la ciudad. Ya. La cual, como cualquier niño, ¿quién está emocionado por ir a un circo? Claro, yo. Claro, sin embargo, Cualquiera. en esa época, claro, no sé si decirle se les descuidaba, pero, o sea, como que no había tanto control con los niños, ¿no? O sea, dejabas que, más en la ciudad, dejas que normal, no vayan con más niños, que se Sean vayan. independientes cada Claro, uno. entre comillas, ¿no? Que ya vean por sí mismos, entre comillas, porque igual de todas maneras hay un cierto apoyo entre ellos, ¿no? Y pues alrededor, no sé, de 200 a 300 niños van a este circo, afuera de la ciudad. Y sin pensar lo que se vendría. Claro. En 1970 ocurre un sismo o un terremoto de magnitud. Adivina qué magnitud, hermano. Si es un terremoto es a partir de 7. 7, exacto. 7.1 para ser exactos más o menos. Claro. Y como muchos peruanos, actualidad, ahora último, bueno, no ahora último, ¿no? Pero hace unos años el más recordado quizás, el de El de 2007, ¿no? 2007. Éramos pequeños Eran todavía. pequeños y muy traumante Fue y muy muy fuerte. traumático. Fue Y en muy sí podemos impactante. entender cómo fue, ¿no? Esa tragedia, ¿no? En Yungay, Claro. la cual, este terremoto provocó el avalanchamiento, se podría decir, del Huascarán, ¿no? Se Y desbordó. entonces, claro, se desbordó. El Huascarán, para los que no sepan, es un nevado. Es un nevado que se encuentra en la cordillera de los Andes, si no me Claro. equivoco. Sí. Y justo en esta ciudad es la que atravesaba, ¿no? Y al tener esta gran magnitud, este terremoto, ocurre, ¿no? La avalancha, con lodo. ¿Y qué pasó, hermano? El Huascarán sepultó Yungay. Y así murieron 10.000 personas en Wow. Yungay, sepultadas entre barro, lodo, piedras, casas destruidas, prácticamente lo tapó. ¿Y quiénes se salvaron? Los niños del Los circo. niños del circo. Así, efectivamente, los niños de afuera se salvaron, ¿no? Y bueno, como no recordaba esta fecha, sin embargo, este terremoto ocurrió el domingo 31 de mayo de 1970.
En sí se dice que fue un sismo, pero en sí es un terremoto, ¿no? Fue de Claro. 7.9, disculpe, dijo 7.1, pero es 7.9 en la escala de magnitud de un momento. Y una intensidad del grado 9 en la escala de Mercalli. Y mira, este terremoto fue... Imagínate las estructuras de esta ciudad. No es como las de ahora. Adobe, eran de Adobe. Adobe, quinche, Claro, ¿no? Quinche claro, se le dice, ¿no? Adobe, claro. quinche, prácticamente es muy, muy triste en sí. Que si no, si me imagino, ¿no? Si no hubiera sido la sepultación, igual las casas, Se hubiera las destruido carreteras todo. improvisadas, o igual hubiera sido un desastre, ¿no? De Y eso muy hecho, tengo triste. entendido que al caer todo eso, se volvió tipo concreto. Todo el barro, todo el escombro, ¿no? Y no se pudo escarbar o salvar a nadie. Exacto. No se pudo salvar a nadie, prácticamente ni siquiera sacar los cuerpos, ¿no? Claro. Para poder velarlos. Era una sepultación prácticamente. La ciudad sepultada, se podría decir. Y a todo esto los niños los acogió una familia, bueno, un ONG, ¿no? Al final, ahora Estaban se sabe desamparados, poco. bueno, tenían Uy, familiares, eran ¿no? niños, ¿no? Siete, Claro. 8 años, 10 años, que no me imagino Sus ese dolor. tíos, sus papás, ¿Qué toda su dolor se puede? familia, ¿no? Toda su familia, Toda exacto. una generación sepultada por la tierra, por los Exacto. escombros de esto, ¿no? Sí, y pues hay muchos, quizás, no sé si, quizás seguirán vivos, o quizás su descendencia, ¿no? Quizás podremos investigar un poco más en vez de entrevistarlo, ¿no? Pero si hay sobrevivientes, se los llevó una ONG, si no me equivoco, y varias familias adoptaron a estos niños, ¿no? Del extranjero, sin, más del extranjero. Y pues nada, ese fue Yungay. Un tema impactante, Sí, muy, muy desgarrador. recordado, pues, incluso en Bueno, esa región. claro, de hecho, tengo entendido que en la fecha de la tragedia hacen como un pequeño homenaje, una pequeña misa en la ciudad. Y de hecho es un poco desgarrador porque podemos ver que el mismo sacerdote está parado encima de Yungay. O sea, ni siquiera está parado en Yungay, sino encima de Yungay, dándole misa a estos pobres difuntos que fueron, pues, ¿no? Atrapados por este barro y por estos escombros del terremoto. Y de verdad es muy impactante, muy Fue una penoso. catástrofe total. Y Y es prácticamente, esa ciudad es un cementerio en sí. de hecho es un Es un cementerio. cementerio prácticamente, mira, 10.000 personas 10.000 aproximadamente. personas. Es bueno, es muy fuerte, ¿no? Y sin embargo se puede visitar esta ciudad, se puede ver incluso cómo está sepultada la ciudad. Mira, incluso, aparte de esta ciudad, no fue la única ciudad afectada, ¿eh? Eso es lo que estoy viendo. La cual afectó también a Ancash, La Libertad, Huánuco y Lima, dejando 70.000 muertos a nivel Wow, nacional y más de 380.000 heridos. wow. Fue Imagínate esa un magnitud, hermano, de terremoto terremoto. enorme. Y pues nada, ¿no? Así fue Yungay. 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 ¿Alguna experiencia tal vez que tengas? ¿Alguna de repente anécdota? Mm, ¿Terremoto? Claro. Claro, obviamente en 2007, ¿no? En 2007 tenía yo 7 años, yo nací en 2000. Y pues estaba en la casa de mis abuelos. Y de la nada comienza a temblar. Uno piensa, ¿no? Están jugando. Uno piensa, chiquillos, están jugando, están bailando, ¿no? Y después veo a mi abuela y a mi mamá en las escaleras llorando, ¿no? Y de hecho, la casa de los abuelos está No digo la ubicado ubicación, solo di, claro, estaba en una prácticamente en parte un alta, cerro. pero en la parte alta de un cerro, donde Claro, media alta en sí. el movimiento es Se siente un poco más, sí, es fuerte ya efectivamente. que es, ¿no? ¿Y qué pasó? A ver, cuéntanos. Yo estaba mira, bueno, vi a mi abuelita y a mi mamá en la escalera, yo también y mi hermano, y mi hermana que estaba en su cuarto.
Y bueno, lo único que me dijeron, me recuerdo, es apaga la tele, apaga, enchufa todo, ¿no? Yo bajé rápido, ¿no? Porque uno esa edad es más ágil, ¿no? O sea, Claro. dije yo fui sin temor a nada, ¿no? Yo no sabía que era un temor, pero al final ya veía rezando a mi abuelita y a mi mamá y dije, "Ah, esto es serio". Ahí sí me puse más serio, no sé si lloré, no recuerdo, pero fue muy fuerte en sí. Fue muy fuerte el 2007. Pasaron muchas cosas ese año. Sí. De hecho, yo estaba con mi mamá y mi papá. Habíamos salido. Estábamos visitando la casa de unos tíos. Donde, como tú dices, era algo de las 7 6 a 7 de la tarde. Está dando A a vacilar. vacilar, me acuerdo. Yo no estaba viendo, Yo pero tampoco, pero fue más o menos a esas horas porque donde... salió un clip, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. De vacilar estaba en programa y todo se movía. Pero bueno, Estábamos ahí, empezó a sonar, a moverse, ¿no? A sonar las ventanas. Lo primero que se escucha, creo, pues la mayoría de repente va a tener eso en común. Es que empiezan a sonar las ventanas fuertes. en Y ese tiempo entonces, no me acuerdo, pero sí. mis padres nos llaman porque estábamos jugando con nuestros primos y salimos a la calle, ¿no? Y pudimos ver, o por lo menos yo, ¿Esto veía dónde es? por ATE, por ATE era. ¿Tú estabas en tu casa? No, yo estaba en casa de unos tíos. Ok. Se empezó a mover los postes. Vale, miércoles. Y yo decía, no, ahorita se caen los postes porque, o sea, se movían los postes. Un poste Claro, de mover es muy difícil, ¿me entiendes? Y veías que el cielo, yo vi que el Mm, cielo era de otro color. claro, Y ese hasta tiempo, incluso hubo sí. rayos, se dijeron que hubo rayos en Sí, sí ese escuché tiempo. eso. Y fue impactante porque en mi vida había vivido eso, ¿no? Tenía 8 años de edad. De hecho, sí había pasado temblores, pero no de esa intensidad como, En como varios antes, ¿no? años, en sí. Sí. Y ya, pues, con mi mamá empezamos a rezar, empezamos a ver que la gente salía, pues, ¿no? A la calle. Y algunos también, como tú dices, empezaban a llorar. Y nada, pues, no fue muy impactante. En Ica fue donde hubo El más epicentro, ¿no? afectado, sí, Y que Pisco. y Quisco, y de verdad fue muy impactante para mí porque pudimos vivir en ese momento y de verdad, Que nada, difícilmente que se borre tu memoria. sí. Y Pero bueno, bueno, hermano, seguimos con las historias, nos volvemos a trasladar a Cerro. otra vez. Ah, claro, ya, ok. Ya estuvimos En Ancash, en Ancash, ahora en Apasco. volvemos a Pasco y de repente esta es otra historia que algunos pueden saber, de repente otras nuevas. Esta es nueva para mí, no había escuchado esta historia y se presta, ¿no? Para la ciudad y se llama el fantasma de la mina. El fantasma de la mina. El fantasma de la mina. El Muki. Ah, no, el No, fantasma. El Muki es otro. El Muki, pero ya, ok, el fantasma de la mina. Vamos a hablar ahora de Don Miguel. Don Miguel, ok. Don Miguel era se podría decir inversionista, o un obrero, que tenía varias minas, donde hizo varios socavones, ¿no? Abajo, en profundidad, hizo varios socavones, y se podría decir que era uno de los mineros o hombres más ricos en el momento, Esto se ubica. en Pasco. No, pero ¿en qué ciudad de Pasco? Se podría decir en Yanacancha por ahí. Ya una cancha, cuadra. Ya, ok. La verdad no tengo muy especificado el lugar, pero se podría decir que era por Yanacancha, por esas zonas. Eh, la costumbre de Don Miguel era bajar a sus minas y recorrer, ¿no? Con su única linterna de aceite. Un día, como todas las noches, decide, pues, ¿no? Bajar a la mina, a andar y buscar de repente algunas riquezas, algunos minerales que le podrían hacer aumentar su riqueza que tenía en ese momento. Y en eso escuchó un sonido, una explosión En la mina. en la mina. Asombrado y preocupado porque él era el único que podría entrar a sus minas a esas horas. Ok. Comienza a gritar pues con una voz firme pero asustada, ¿quién anda ahí? O a quién vienes
a fastidiar o qué. Ah, bueno, ok, sí, Y continúa. preguntaba si era alguien de vivo o alguien del más allá. Entonces, como no tenía respuesta, decide caminar un poco y ve a lo lejos acercándose a alguien con un hábito negro, no se le podía ver la cara, y se venía acercando pues no rápidamente hacia donde estaba él. Entonces él decide volver a preguntar y le dice pues no que decía o que quería, que él no estaba haciendo nada malo. Entonces el hombre encapuchado decide hablarle, le dice que él era el primer minero que anduvo por ahí. Y al tener tanta riqueza, le pidió a Dios que no lo dejara salir nunca y que siga obteniendo sus riquezas. Dios, al oír esto, decide que se quede de por vida en estas minas y que ande sin destino por los socavones que hay en las minas, ¿no? Y don Miguel, asustado, decide irse y nunca más volvió a pisar una mina por temor a ver a este fantasma. Y es muy, bueno, aparte de lo que mencionaste, no sé si has escuchado esto, no sé si también, creo que también se hacen las minas, pero como bien se sabe en las minas es muy, ¿cómo te explico? Es muy común enfermarse por las sustancias que uno está expuesto, ¿sí o no? Claro, Y hay ciertos rumores de que cuando hay mineros muertos, se les ofrece como ofrenda. ya sí, sí he Como oído de ofrenda. eso. Y eso no solo ocurre en las minas, también no sé si sabes que en las grandes, ponte un estadio, ahora último, Las edificaciones que hay, ¿no? Las claro, las grandes construcciones. construcciones también, como Pero para tener esto, resistencia, estos son un rumores, mito, ¿no? Es leyendas, un ¿no? mito. Rumores. Y pues nada, ¿no? Quizás este también sea esa persona, ¿no? Quién sabe, ¿no? Que sea un Condenado, ¿no? condenado, ¿no? Pero sí, este Que... es un mito real, No, pero no puede ser un real, pero mito sí es. es un mito Mito de leyenda, que, como que lo puedan llamar, y son cosas que narran, ¿no? que narra. Y ya que hablamos un poco de las minas, hermano, no sé si has escuchado del Muki. De hecho, sí, he investigado un poco también. Pero cuéntanos, a ver, de Claro, el repente, Muki, claro, lo hemos buscado en sí, hay varios temas que hemos buscado. Ya que hablamos de las minas, el Muki es un duende, ¿no? Que se sitúa un poco en la cultura, en el folclore peruano, que se menciona de que hay en las minas, ¿no? Ya que Perú en sí es un país minero y se dice que es un rico sentado en una banca de oro. No, un pobre sentado en una silla de uh, oro, una vaina así. Y, y pues nada, hermano, el Muki. El Muki es un ente como un duende que se sitúa en las mineras, ¿no? En las minas, mejor dicho. El cual tiene una apariencia como de un duende juguetón, ¿no? Y quizás un poco malévolo, se podría decir, ¿no? Y pues hablaremos de un cierto trabajador en Puno, en la mina de Pucayaco, que este obrero de cierta empresa, pues se encuentra laborando, ¿no? Con maquinarias pesadas, ¿no? Como se efectúa, ¿no? Con maquinarias pesadas y pues tiene un hijo llamado Eustaquio. Eustaquio. Vamos a hablar de Eustaquio. Vamos a hablar de Eustaquio. Eustaquio, como era de costumbre, cada mañana, y bueno, para ser precisos, en agosto, cada mañana Eustaquio le llevaba almuerzo, ¿no? Para poder apoyar a su papá. Entonces, cada que iba almuerzo ya era costumbre, ¿no? Para su papá. Pero cierto día Eustaquio no llegó y su papá preocupado fue a buscarlo, dándose con la sorpresa que en cierta curva se encuentra a su hijo con el Muki, Wow. jugando con pepitas de oro. Con pepitas de Con pepitas de oro. oro. Y pues su papá asombrado y también un poco intrigado y asustado, como cualquier padre,
Lo primero que hace es intentar, que en sí no ahuyentarlo, pero capturarlo, ¿no? Y lo llega a Claro. capturar con su correa y, y para buena suerte de este señor, el Muki le ofrece una recompensa por soltarlo, Un trato, un mejor dicho. trato, y le da un baldecito lleno de oro. Wow. Y así es como los padres de Eustaquio salen de la pobreza. Increíble. Exacto. Por Eustaquio, por jugar con el Por Muki jugar con ellos. prácticamente. Porque el lío es un medio juguetón, un ente juguetón, un pillo que va ahí, ¿no? De repente está inocente, ¿no? Que le gusta Inocente, quién ser sabe. engreído, ya que de eso vamos a hablar un poco. Le gusta ser adorado, tal vez, y respetado, porque él es el dueño de las minas, Claro. Es un ente que cuida, ¿no? que cuida las Prácticamente minas. de estos lugares. De hecho, te voy a contar otra historia, que esto ocurrió en Cerro de Pasco, y que también es del Muki, ¿no? Que nos hable del Muki. Y vamos a hablar, de hecho, tengo una historia, un, una leyenda se podría decir, o una anécdota tal vez, de lo que pasó en una mina de Cerro de Pasco. Este era un obrero, un minero, En Pasco, en en Cerro de Pasco, Pasco, en ok. Cerro de Pasco. Antes se acostumbraba a que los mineros tengan un trabajo muy explotado, se podría decir. Uy, era muy sacrificado, ¿no? Entraban, Muy matado en sí. entraban a las horas de la mañana y salían pues lo muy tarde que podían, 10 11 de la noche. Los explotaban. Entonces, este era un obrero que era muy temeroso y era muy, no sé, le gustaban mucho las creencias y le tenía miedo a los martes y a los viernes, porque se dice que estos días son días de brujos, días de muerte y días donde pueden salir los condenados, ¿no? Entonces, era un viernes, ya saliendo de su trabajo, y este obrero pues no se olvida su almuerzo. Así que regresa a la mina y ve a un pequeño minero, ¿no? Trabajando, muy tarde ya. Y le pregunta pues, ¿no? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces trabajando acá? Ya es muy tarde. Si eres nuevo ya te tienes que ir, porque ya nadie está acá. Van a cerrar todo y es hora de descansar, ya era muy tarde. Y el obrero, el pequeñito obrero, no le hacía caso, seguía en lo suyo trabajando. Entonces el obrero, el otro, le ofrece un poco de coca y un poco de ron. Pero este muki o este obrero pequeño no le aceptaba. Entonces molesto decide tomarlo por los brazos y le dice, ¿qué te pasa? Y dice que observó unas barbas de oro y su cabello reluciente, dorado. El minero sale muy confundido ya de la mina, ¿no? Y sus compañeros tratan de llamarlo, pero este no hace caso. Lo que pasa, o lo que pasó, fue que el Muki lo hipnotizó. ¿Y qué pasa cuando te hipnotiza? El Muki hace que tú vayas a tu muerte. Y este obrero estaba yendo a su muerte, ¿no? Prácticamente estaba yendo a matarse. Y desde entonces, hoy se acostumbra a dejar un poquito de coca y un poquito de ron o un poquito de pisco en señal de ofrenda a la mina o al Muki, para que este Muki dé autorización a los trabajadores de poder sacar sus minerales, ¿no? De hecho, es una historia reciente, se podría decir, donde tengo un amigo que estudió ingeniería industrial y se fue a una mina de Cerro de Pasco. Pero mi amigo era un tanto renegón y un tanto apegado a las reglas y no tenía mucho esas cosas de las creencias. Entonces, esto era un día cualquiera, en donde los obreros no querían entrar porque se habían olvidado coca y pisco. Y se dice que si no dejas coca o pisco, el primero que entra va a morir.
Entonces nadie quería entrar. Y va, pues mi amigo, ¿no? Como era supervisor de ellos, y les dice, no, pues oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no están trabajando, no? Y le explican esto, pues, ¿no? Y les dice, pues, ¿no? Que no deben creer, son solo creencias. Entonces los obreros le dicen, pues, ¿no? Entonces si no crees, entra tú primero. Y nosotros te seguimos porque el maleficio es para aquel que entre primero. Y no creerás, hermano, que mi amigo la pensó y dijo, no, trae un poco de coca y pisco para, Arrugó. prácticamente sí. Y de hecho, en la sierra son muy fuertes estas creencias que tal vez puedan ser ciertas, ¿no? Claro, es de costumbre, ¿no? Sí, se escuchaba también un poco las ofrendas. Y no solo a los mukis, ¿no? También al Apu. A los sapos. O cuando uno hace una pachamanca a la tierra, Es como una ofrenda, ¿no? claro, también deja su ofrenda, ¿no? No, no, claro, es como una ofrenda, ¿no? Dejas ahí su pa, pa, pa. Siempre es muy de respetar, ¿no? Ciertas creencias, ¿no? Respetar, ¿no? Claro. Si no lo compartes, por lo menos respetar. Respétalo. Claro, buena, es uno lo que nos enseña, ¿no? Tenemos que tener respeto sobre todo, ¿no? Sí. Y pues, Y ya como última anécdota para leyenda, cerrar, para cerrar con con broche broche de de oro, oro, como dicen. Como de oro, vamos, porque la mina, oro, pues, ¿ya? Claro. vamos a hablar de la mujer condenada. Ok, en la mina. No, es una mujer condenada. Otra vez la mujer. Ahora es una mujer, ¿no? De hecho, se capturó a esta mujer, pero vamos a un poco contarte, ¿no? Esta pequeña Contexto. historia. Era una familia constituida ya, mamá, papá y un hijo. El papá tenía que hacer unas compras, pero era el pueblo más cercano, quedaba pues no a casi un día. Así que le dice a su esposa que va a tardar un poco. Va en camino y su esposa le espera pues no en la puerta de su casa. Ya en la madrugada, decide pues no seguir esperando porque tenía como que un mal presentimiento esta esposa. Entonces, su hijo era bebé todavía. Su mamá lo tenía en brazos. Entonces estaba esperando con su bebé en brazos en la puerta de su casa. Entonces a lo lejos esta señora ve pasar a una señora normal, a una chica normal, desorientada y un poco, se podría decir, sucia. Y le ofrece asilo, ¿no? La mamá, porque se siente identificada un poco con la chica, de repente un poco maternal. Esta chica acepta entrar a la casa de la mamá y le ofrece comida, ¿no? Le dice, no tengo nada preparado, pero yo te puedo cocinar, solo si me sostienes a mi hija. Entonces, la chica acepta y sostiene a su hija, pues, ¿no? En eso, la mamá está cocinando y escucha dos llantos y de ahí no escucha nada más. Entonces la mamá, toda inocente, piensa que de repente esta chica ya calmó a su hija. Termina de cocinar y va llevando el plato a la chica y observa que esta chica se estaba comiendo a la bebé. Ah, la mierda. Despavorida, logró quitarle a su hija, pero obviamente ya Ya estaba tarde. muerta y decide correr hacia el pueblo más cercano. Las autoridades la ayudan, la protegen y resulta que a los pocos días las mismas autoridades encuentran a la misma chica comiéndose otro bebé. Deciden capturarla y la deciden quemar. A partir de esto, está condenada. Se dice que ya no volvió a atacar más, pero cuentan algunos pobladores de esa ciudad que todavía se puede escuchar un llanto o ruidos en medio del camino. Y se podría decir que fue esta condenada o esta condenada está yendo, ¿no? Está caminando. Qué loco. Sin embargo, ¿quién deja de cuidar a su hija a alguien que no conoces? Pero bueno, una buena historia, una reflexión para no confiar en nadie. También. Y pues nada, ¿no?
Espero que les haya gustado estas pequeñas historias. Todo bueno, me gustó este capítulo. Un Eh, poco Más variado, ¿no? tenebroso también, la verdad. Me dio un Claro, poco un de poco miedo. de sazón, ¿no? Y nada, espero que les haya gustado a ustedes también y espero que nos apoyen. Ya tenemos TikTok, ya tenemos Facebook, Falta Instagram nomás. falta de Instagram y espero que nos apoyen. Ahí abajo les dejamos nuestros links para que se suscriban, para que le des like o tal vez comenten algunas historias, algunas Claro. anécdotas, ¿no? Y bueno, hermano, muchas gracias y espero Gracias que a les ti, haya hermano. gustado. Buen capítulo.